16:15, seguimos en Más o Menos Bien. Es el momentito de hacer un resumen de lo que pasó en la semana, ¿no? Yo te largo este... Te lo dejo, perfecto. Bueno, por supuesto que la centralidad de la agenda mediática, diría, no solo política, sino mediática en general, tuvo que ver con lo que se conoció alrededor de... Bueno, la denuncia de Fabiola Yáñez, ex primera dama de la República Argentina, ex pareja de Alberto Fernández, ex presidente. Básicamente lo que se conoció primero fue una denuncia por violencia de género, luego unas fotos en las que se la ve realmente muy golpeada en el ojo, en el brazo, y luego algunas capturas, screenshot, print de pantalla, de conversaciones que habría tenido ella luego de la violencia o durante los contextos de violencia que sufría de parte de quien entonces era su marido, padre de su hijo, ¿no? Por supuesto que esto fue un bombazo desde todos los puntos de vista posibles. El gobierno nacional trata de utilizarlo para salir del brete económico en el que está, por supuesto, eso está, digamos, clarísimo, pero no deja de ser grave que en ese contexto, además de demostrarse o empezar a probarse a través de una denuncia de su exmujer y de fotos y de registros de todo tipo, que el expresidente habría golpeado de manera brutal, salvaje a quien era su pareja en ese momento. Además se tomaba otro tipo de atribuciones que tenían que ver con encontrarse con amigas, personas, etcétera, en el contexto de la Quinta de Olivos, a tomar unos tragos de día, ¿sí? Por lo que se ven en otro video. Digo, todas cosas que no tienen que ver con el espíritu narrativo, discursivo que intentó presentar Alberto Fernández cuando se hizo cargo del gobierno nacional, que además tenía un discurso marcadamente, entre comillas, lo voy a decir, aliado del feminismo. Cuando se recuerda aquella frase que dijo vamos a volver mujeres, que fue un furcio, lo tomó como si fuera una bandera, lo que marca un nivel de cinismo absoluto, ¿no? Si se llega a comprobar que efectivamente golpeó a su mujer, si la justicia lo demuestra, marca un nivel de cinismo absoluto, además de desidia, porque el gobierno de Alberto Fernández transcurrió en el contexto de una tragedia mundial sin precedentes como lo fue la pandemia, que duró básicamente casi 2 años, ¿no? Más o menos. En ese contexto, además, había celebrado el cumpleaños de su exmujer, lo cual, bueno, visto y considerando las cosas que nos enteramos ahora, sería de todas las fallas que tuvo, la menos grave de estas fallas. Pero bueno, nos revela una idea de la impunidad construida en el cerebro, en la cabeza de quienes a veces toman decisiones o controlan algunos resortes del Estado, que, bueno, es un poco escalofriante. ¿Por qué? Porque justamente va a hacer sentido a todas las críticas que construye la derecha históricamente alrededor del peronismo. La corrupción, el doble discurso, la inmoralidad, la falta de conducta a la hora de ejercer los cargos públicos y un montón de ideas que se construyeron desde el antiperonismo en la Argentina históricamente, cuando se habló de Perón, cuando se hablaba de Cristina. Y la realidad es que nunca se había demostrado, en el caso de Perón puntualmente y en el caso de Cristina, conductas verificables. Yo en esto voy a ser muy voy a decir lo que pienso particularmente yo. La realidad es que a Cristina se le ha acusado de 1000 cosas, pero nunca se ha demostrado realmente. Los juicios que se le han hecho siempre fueron muy mamarrachescos. Ahora, esto tiene que ver con otra cosa. Nos revela sí un doble discurso, una doble conducta, una doble moral patética, que además se le suma a la falta de gestión político-económica que exhibió el gobierno en todo su proceso, y que muestra básicamente al presidente como un ser, cuando no oscuro, violento y cínico, una especie de falso Isidoro Cañones, ¿no? Que se cree un chanta lobista que está usando los privilegios que tiene a la hora de ejercer el poder para beneficiarse conociendo mujeres o estando de juerga en contextos presidenciales. O sea, una especie de, digamos,
todo lo que le gustaría encontrar a un gorila para confirmar sus prejuicios y además decirle a cualquier persona que piense lo contrario, viste que tenía razón yo. Bueno, eso nos mostró un poco esta semana este affair Alberto Fernández, que apareció, por supuesto que para quienes lo militaron, imagino sobre todo para las mujeres que defienden el feminismo, debe ser un mazazo todavía mucho mayor, porque claro, encontrarnos con quien fue presidente, a quien muchos votamos y muchas también votaron, a quien defendimos como una opción frente al neoliberalismo de Macri, a quien intentamos proponer como una especie de síntesis, acompañando la elección que hiciera Cristina Fernández de Kirchner en aquel video subido a redes sociales, un sábado o un domingo, no recuerdo bien, un fin de semana fue. Bueno, de repente revela que era básicamente un impostor, un cínico, un violento, o por lo menos hay varios indicios para empezar a pensar que así fue, ¿no? Para no usar un micrófono para convertirnos en jueces y dejar actuar a la justicia, por lo menos hay indicios para que esta idea se solidifique en la sociedad y de alguna manera empieza a establecer algunos marcos de revisión de, bueno, ¿a quién le permitimos llegar a los lugares de representación? ¿A quién le permitimos ocupar la centralidad del movimiento peronista? ¿A quién le permitimos ejercer, una serie de funciones y de cargos que, bueno, tal vez en otro contexto nunca hubieran estado habilitados para alguien como Alberto Fernández, ¿no? Abre un montón de interrogantes. Yo creo que nos muestra una cara de una crisis profunda de representatividad y también un modo de hacer las cosas que empieza a mostrarse por lo menos como limitado. Por lo menos como limitado. A mí me parece que lo que hay que pensar de alguna manera es que hay una nueva, o que debemos construir una nueva forma de hacer política y con nuevas lógicas de funcionamiento de las figuras políticas, de los funcionarios, de las personas que ejercen determinados cargos, que debemos repensarlas desde otro lugar, que está claro que digamos, de alguna manera, cuando teníamos a Milei candidato, ni siquiera como casi figura posible presidenciable, había como mucho discurso en contra de los feminismos, en contra del progresismo. Bueno, está claro que cuando Milei ganó, no ganó porque iba a derogar la ley de aborto, ¿no? Digamos, sí fueron discursos que se hablaron, pero no es que ganó en esa posición. Entonces, digamos, siempre hay como una postura de indignación y de corrida en contra de los feminismos, pero no fueron los responsables de que Milei haya ganado. Y en esta misma lógica pienso la figura de Alberto, digamos, ¿no? Que Alberto haya terminado siendo, como decís vos, Rodri, en términos de la figura de un expresidente, con la posibilidad de que se cumpla lo que estamos viendo últimamente, que es que la justicia dictamine que eso fue lo que pasó, que golpeó a su exmujer. Bueno, eso tampoco es culpa, digamos, de, porque se enmarca en un discurso feminista, entonces es el feminismo el que tiene la culpa, ¿no? No, que Alberto se haya hecho el feminista en un discurso no invalida toda la lucha del feminismo. Pero está más que claro. Lo que sí me parece es que lo que plantea de ahora en adelante, y que me parece que es el golpazo grande que nosotros estamos viendo en esta semana, es, bueno, de qué manera los funcionarios y las personas que ocupan esos cargos toman sus responsabilidades. Entonces sí, ahí hay que destrabar una lógica militante que no está exento, o sea, yo no lo juzgo más allá de la situación en particular que del ejercer violencia contra su exmujer. No lo puedo sacar, Alberto, de una lógica cultural, patriarcal, que atraviesa nuestra sociedad, pero atraviesa al mundo en general, digamos. Una persona, un varón en nuestra cultura particular que ejerce el poder, se siente capacitado de invitar a una persona, a una mujer que la atrae claramente, que hay una situación de seducción, y la filma tomando una cerveza en un despacho presidencial. Para tener ese margen de poder que vos tenés que hacer eso sin que te cae ninguna duda y no tener ningún problema de tener ese video dando vuelta,
tenés que tener un por sobre tu figura. Sí, un sesgo de impunidad. Un sesgo de impunidad, pero tremendo. O sea, y entonces digo, en eso, bueno, que nos sirva el cachetazo para bajarnos un poco del caballo y sobre todo, y disculpen a los varones que no les toca, pero se tienen que hacer responsables de su propio género, es a los varones que ejercen cargos de responsabilidad. Nos pasó con Insaurralde, nos ha pasado con Alperovich, digamos. Hay que replantearse, digamos, y esto no es un dedo acusador de los varones son los únicos traidores a la patria. Todo es una cuestión cultural, digamos, que hombres, mujeres, cualquier género, estamos dentro de una cultura que es patriarcal. Bueno, nos tenemos que hacer responsables y sobre todo los varones cuando ocupan esos lugares. Y yo hay algo que sí me indigna de esta situación es ¿qué pasaba con el entorno? No había nadie que encontraba que Alberto hacía entrar adentro de su despacho gente a tomar cerveza. No estoy hablando ni siquiera de una mujer, Estoy diciendo un varón amiguito que entre si te juntás a tomar con cerveza. 10, sos presidente en una pandemia, te juntás con 10 amigos, caviar. Che, amigo. Y medio que estás Alberto, para otra esto cosa. No se puede sos hacer. presidente. No se puede hacer. Suscribiendo a todo lo que dijeron, en relación a lo último que planteabas, se sabía. Si a tal punto se le había puesto un famoso sobrenombre que ahora circuló, pero todo el mundo los que estamos en octavas líneas del peronismo, todo el mundo escuchó que se le decía a Alberto de una determinada manera en relación a que estaba boludeando con mujeres. El presidente bueno, de la pero nación, ahí me digamos. parece que es la responsabilidad de ese entorno de no haber dicho en ese momento, che, loco, yo me bajo o acá tenemos que plantear algo. Pero, y lo último, para mí, ¿no? Es imposible no pensar que la bomba cae y detona, bueno, lo dijeron también ustedes, sobre todo el esquema político que excede a Alberto, porque Alberto incluso llega ahí ni siquiera por una decisión personal, llega ahí por una decisión de otras personas, con lo cual hace a toda esta situación todavía más grave, porque digo, que Alberto se despierta como presidente con determinadas actitudes, que cuando se rumoreó hacia 2019, claro, que supuestamente algún enviado de Cristina le fue a preguntar a Alberto qué es lo que él quería hacer. Y el que respondió, yo quiero ser embajador en España. Claro, obviamente, un puesto vinculado a las tertulias nocturnas, embajador. El poder y las tertulias. Y todo lo que implica el poder en ese sentido, reuniones, Bartoleo, charlar, todo el poder que tiene toda la parte de privilegios y cero responsabilidad. Cero costo, claro. Bueno, a esa persona... Una beca importante claro, en un lugar pero a esa persona que responde eso, del otro lado se le dice, bueno, presidente. Vas a ser presidente. Digo, por eso es una bomba que muchas cosas ya se conocen, digamos, pero las imágenes son tan contundentes. Por eso la narrativa, perdón que te interrumpa, sí, pero es para subrayar lo que está diciendo. La narrativa de tipo Ramón Díaz, yo no funciona porque claramente está vinculado. ¿Recuerdan aquel momento en el que Ramón Díaz ingresa al campo de juego y le dicen te fuiste a la B, vos sos de la B? Y él dice, yo no, como diciendo, yo no era técnico de River, no estaba en ese momento, no me fui. Bueno, vos sos de River, vos tenés que ver con esto. Implica que por lo menos te lo replantees, te lo preguntes, ¿no? Digo, sí, es futbolero, pero me refiero al ámbito de la política, ¿no? Sí, para el bostero siempre es un buen momento para recordarle a los de River que se fueron a la vez. Sí, me viene a cuento. No, sí, a mí me parece que bastante el cachetazo que nos comimos dentro del Movimiento Nacional y Popular con esta situación. Y me parece que es bastante el garrón de esta situación que estamos atravesando, que ya veníamos atravesando en términos de discusión política, en términos de discusión de programa político hacia adelante. Bueno, esto nos tiene que servir al Movimiento Nacional y Popular para poder replantearnos lógicas políticas que deben cambiarse, porque también son parte de nuestro pueblo no votando a la fuerza política que acompañamos porque somos acusados de castas. Entonces además, después, obviamente, sí, la gente ve el videíto de una persona dentro del despacho, vuelvo a decirlo, puede ser hombre o mujer, no chupando importa. Birra, claro, chupando birra dentro del despacho presidencial, y obviamente nadie podría estar de acuerdo con esa situación. Pero 4 años que fueron además dramáticos, porque digo, salvo el primero y hasta ahí, porque al toque arranca la pandemia, después fue todo catástrofe económica, catástrofe política, crisis,
Digo... Reuniones estas que creo que son en el marco del aislamiento, ¿o claro, no? claro, No sé. sí. No está todavía asegurado. No se sabe, Se pero... piensa que es febrero 2023. Pero bueno, igual eso, digamos, Sería una- ya hizo un cumpleaños en pandemia, digamos, ya, Sí, esa ya sí. está tachada esa, ¿me entendés? No, yo creo que algo que llevará varios programas a analizarlo, porque hay algo de, esto es una bomba atómica, ¿cómo se sale de una bomba atómica así? Uno dice, bueno, hay que replantearse actitudes. Bueno, es una posibilidad. Otra posibilidad es, hay que romper todo. Porque hay algo que hizo la sociedad en 2019 con el sistema político argentino, fue romperlo todo. El sistema político no vio el tamaño de la crisis en la que está Argentina, y eso vale para el peronismo kirchnerista y vale para el macrismo. ¿Qué hizo la sociedad? Bueno, ustedes siguen en la misma. Chao, ¿cuál es el más loco que hay acá? Yo voy a romper todo con este. El peronismo tiene que entender que la sociedad Es un mensaje está a ustedes, así. los políticos, piensa Pero la total, sociedad. rompió el sistema político con un loco. De hecho, él se define loco, la gente lo define loco, y el votante lo votó porque está loco. Porque dice, yo tengo que romper esto. Y además es el hartazgo de verificar que hay un sector que la está pasando de jarana, de juerga, ¿no? Bueno. En un despacho, de joda. ¿Cuándo estamos? Viendo si podemos cobrar un tercero o cuarto IFE, que eran un par de luquitas, tampoco era, viste, que le iba a dar 10 mil millones de dólares a cada ser humano de la Argentina, y discutiendo, ¿no? Porque no sé qué, ¿cuándo vamos a ir por Vicentín? Y no, claro, estaba viendo en realidad si tenía tiempo entre jodita y jodita que se armaba de discutir las cosas que le pasaban a la Argentina. Entonces es complicado esto, ¿no? Y en el medio, por supuesto, la indignación de muchas personas, pero la falta de acción hacia adelante. Y para mí esto indica una reflexión profunda sobre cómo construimos nuestros liderazgos, sobre cómo habilitamos la llegada de ciertos perfiles a lugares de poder, como lo decía el UDMI recién, y también de empezar a mirar, che, loco, de toda la oferta que tenemos, esta persona, ¿cómo se ha comportado históricamente? ¿Tiene una vida de determinada manera? ¿Cómo ha tenido gestiones? ¿Se preocupa? ¿Labura? ¿Se levanta temprano? ¿Hace lo que digo, lo básico, no? Che, ¿está 24/7 a disposición de ejercer un cargo de poder? ¿O es una persona que se va a usufructuar el lugar que le dé para esto? Sí, y yo lo digo también planteándolo por fuera de una moralina y berreta, por decirlo de una manera medio vulgar. No tiene que ver con que no se pueda tomar una cerveza, pero cuando uno toma la decisión de afrontar determinados lugares, y bueno, pones tu vida al servicio de otra instancia, digamos, que no tiene que ver con solamente lo que a vos se te ocurre hacer, los placeres tuyos, digamos. Yo no creo que a la gente, por ejemplo, pongo un ejemplo, a la gente que gestionó salud en la pandemia le haya gustado, inclusive la del entorno cercano a Alberto, le haya gustado ver, conocer estas cosas, ¿eh? Digo, te quiero ver gestionando la salud de la Argentina en el contexto de una pandemia mundial y enterarte que el tipo que te mandaba a vos estaba todos los días de joda o bastantes días de joda haciendo lo que hacía. Sí, pero sí, estoy de acuerdo, pero digo, si en el entorno se sabía y no se dijo nada, Sí, eso por me parece supuesto. muchísimo más, Sí. no en términos de comparación y para echarle la culpa, pero sí me parece muy reprochable en términos de lo que debería ser nuestras figuras políticas, nuestros cuadros medios, nuestros cuadros altos, que están acompañando esa situación y no dicen nada. Te tenés que bajar, tenés que decir, esto está pasando y yo me bajo de esto. Yo creo que un poco lo que pasó con Insaurralde se puede ver en espejo, por supuesto mucho menor, porque Insaurralde era, si se quiere, a esta altura un poquito más desconocido, Alberto era presidente, ¿no? Pero creo que fue ahí un contraste interesante porque cuando uno miraba al gobernador de la provincia no tenía ese perfil para nada. Uno automáticamente lo escindía, decía, che, no, bueno, este puede ser lo que sea, pero el perfil de este chabón de familia, de laburo, te puede gustar más o menos, te puede parecer más simpático o menos simpático, puede ser de uno o del otro, pero claramente no era ese perfil, y eso me parece que ayudó a que Kicillof rápidamente se pueda despegar y ganó por 20 puntos de diferencia la provincia. Entonces, también tiene que ver con esto, ¿no? La capacidad que tenga el entramado político que rodea a una figura de demostrar de forma verificable que no es lo mismo, que no hace lo mismo, que labura, que pudo haber tenido una equivocación o lo que sea, pero que bueno, no se maneja de la misma manera, porque uno dice, está bien, no es una moralina, pero loco, vos sos el presidente, Sí. chabón, y me parece que capaz que no te puede tomar una birra, está todo bien, pero no.
En una pandemia ahí no. En un contexto de crisis hiperinflacionaria o casi hiperinflacionaria, no, loco. Tenés que estar 24/7 y si no estás a la altura, bueno, dimití y dejar el poder a la persona que te secunda, que era lo que nunca quiso hacer, ¿no? El tema realmente da para mucho. Sí, nos podríamos quedar las 2 horas da para mucha charlando. reflexión. De indignación, sí. No, pero sí, no sabés lo que es el WhatsApp, ¿eh? Es una nueva etapa para mí del peronismo, la que se inaugura a partir de esto. Esperemos. Como cierre, diría, ¿no? Como cierre, Mabel.